No sé, se me cortó el video. Vamos a pasar a describir las infecciones dentro de las cuales está la meningitis, ¿ya? Y otras infecciones, no solamente, sino también la encefalitis y la meningoencefalitis. Entonces, ¿cómo es la anatomía del sistema nervioso? Ustedes saben que el sistema nervioso, que tenemos una cubierta y espacios del sistema nervioso. El cerebro y la médula espinal poseen dos cubiertas protectoras, una externa, que son los huesos, acá está la columna vertebral y acá el cráneo, y una interna, que son las meninges. Entonces, cuando se inflaman las meninges, es cuando existe una meningitis y la muestra a tomar es el líquido cefalorraquídeo. Bien ha descrito el video las capas de las meninges, la dura madre, aracnoides y la pía madre, que es la más interna y está en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es la muestra y es el que baña el cerebro y la médula espinal. Entonces, ¿qué funciones tiene el líquido cefalorraquídeo? Hace flotar al cerebro, lo cual reduce el peso del cerebro unas 30 veces más. Y otra función que tiene es transportar los metabolitos al tejido nervioso y a su mismo tiempo eliminar también los desechos a medida que circulan alrededor del cerebro, los ventrículos y la médula espinal. Las meninges y el líquido cefalorraquídeo, que es el que la baña, es totalmente estéril en condiciones normales, pero cuando hay entrada de algún microorganismo dentro de las meninges, microorganismo, el autor llama bicho, porque es dirigido a la población que no sabe nada, pero ustedes ya son profesionales que son casi profesionales, entonces ya no hay que hablar de bichos, hay que hablar de microorganismos. Entonces, ¿cuáles son las vías de infección? ¿Cómo llegan los microorganismos que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos al líquido cefalorraquídeo? Por diseminación hemática, es decir, hay una infección en cualquier otro órgano y las bacterias o virus por medio de la sangre van a llegar hacia las meninges. Por diseminación de una infección contigua al sistema nervioso, por ejemplo, si el paciente está con otitis o sinusitis, que es de los senos infección de los senos paranasales, infección del oído medio, entonces están en forma vecina, contigua al sistema nervioso central, entonces pasan los gérmenes del oído o de los senos paranasales al líquido cefalorraquídeo. O porque exista algún defecto anatómico en la estructura del sistema nervioso central. Entonces, la barrera hematoencefálica, ustedes saben que cubre al sistema nervioso central, pero en el caso de que haya un traumatismo, por ejemplo, un golpe, o haya nacido un niño con alguna anomalía congénita donde se observe un defecto anatómico que deja pasar a los microorganismos al sistema nervioso central, es por vía intraneural directa a través de los nervios que ingresan al cerebro. Entonces, esas son las formas por las cuales pueden llegar los microorganismos al cerebro. ¿Y cuáles son las enfermedades? Como dijimos, la meningitis, la encefalitis, la meningoencefalitis, que es una combinación de meningitis y meningoencefalitis, y los abscesos, como vemos aquí en la figura, que es una acumulación de pus en el cerebro, ¿no? La meningitis puede ser purulenta y aséptica. Purulenta quiere decir el líquido cefalorraquídeo aparece turbio, generalmente es producido por bacterias, y aséptica cuando es producida por virus. Entonces el líquido cefalorraquídeo ahí no es turbio, sino ligeramente opalescente. La encefalitis y la meningoencefalitis son producidas por virus y parásitos generalmente. Bueno, entonces vamos a pasar a describir la meningitis, que como les dije anteriormente, es la inflamación de las meninges y puede ser por causa de bacterias o por causa de virus
o aséptica. La bacteriana es una meningitis purulenta, ¿no? Y es como dijo el autor del video, son las meningitis más graves, ¿no? Entonces, ¿cómo es el líquido cefalorraquídeo en una meningitis purulenta? Tiene un exudado inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un recuento de glóbulos blancos, vamos a ver que están aumentados en gran cantidad, por encima de 300 por milímetro cúbico. Es un cuadro agudo. ¿Qué quiere decir? Que dura poco tiempo, pero los síntomas son intensos. Hay numerosos polimorfonucleares, como les dije, a gran cantidad de leucocitos. Y generalmente la meningitis purulenta, los agentes etiológicos más importantes son las bacterias. Ahora, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo es el origen, la patogenia de la meningitis purulenta? Depende, ya sabemos, de factores del huésped y factores del microorganismo. ¿Cuáles son los factores del huésped que hace que lleguen estas bacterias hacia las meninges, atravesando la barrera hematoencefálica? La edad. Ustedes saben que son más susceptibles de infectarse las edades extremas de la vida, entre los cuales tenemos los neonatos. El hacinamiento es otra causa que puede producir la meningitis, sobre todo en aquellas que se transmiten por vía respiratoria, es decir, por las gotitas de plugue, como el meningococo, el neumococo, el Haemophilus influenza, es por el hacinamiento, porque la fuente de infección son las secreciones respiratorias. Y también factores predisponentes de neumonía, por ejemplo, el alcoholismo, las personas alcohólicas, las personas diabéticas, las que tienen prótesis, son más susceptibles de infectarse. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Coloniza la mucosa, atraviesa la mucosa, ingresa, o sea, logra atravesar la barrera hematoencefálica y llega al líquido cefalorraquídeo y las meninges. También puede suceder por causa del microorganismo que es capaz de superar las defensas del huésped. Es decir, si hay una gran carga microbiana, ya sea viral o bacteriana, en este caso bacteriana en la meningitis purulenta, supera nuestras defensas, a nuestros policías, y logran vencer e instaurarse en el lugar de acción, que son las meninges. El que la bacteria posea una cápsula antifagocitaria o Fimbrias opilis. Al tener cápsula, ustedes saben que tiene acción antifagocitaria, evita la fagocitosis por los macrófagos. Entonces, por ejemplo, bacterias como el meningococo, que es la Neisseria meningitidis, o el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, entonces tienen cápsula, entonces se produce la infección más frecuentemente. Entonces, el neumococo y meningococo segregan además una proteasa que es la inmunoglobulina A, que destruye el efecto de la inmunoglobulina A que tiene el huésped en forma constante, y eso hace que se facilite la adherencia de la bacteria al epitelio. Entonces, los microorganismos pueden ingresar por pérdida de la integridad capilar al romper las uniones de la barrera hematoencefálica. También pueden entrar por el transporte dentro de las células fagocitarias circulantes, es decir, viene el fagocito, que es el macrófago, que quiere fagocitarlas, las fagocita, pero no solamente sirve de transporte, sino también que se multiplican dentro del macrófago. Entonces, y atraviesa también las bacterias el revestimiento celular endotelial dentro de las vacuolas de las células endoteliales. Entonces, el microorganismo, una vez dentro, se multiplica en el líquido cefalorraquídeo, dando la meningitis purulenta. La meningitis aguda se caracteriza porque el paciente tiene fiebre. La tríada típica de la meningitis. ¿Cuál es la tríada típica que debe existir en toda meningitis? Fiebre, cefalea y rigidez de nuca. La rigidez de nuca, o sea, no se puede mover el cuello. Eso es de los signos más importantes de meningitis aguda. Además, en los bebés puede haber náuseas, vómitos o trastornos neurológicos como convulsiones, la pérdida de la conciencia. ¿Cómo va a ser el laboratorio? Si es una meningitis purulenta aguda, como les decía, los leucocitos polimorfonucleares van a estar en aumento, no los mononucleares.
los polimorfonucleares, los neutrófilos, y la cantidad va a ser por encima de 1000 por milímetro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso es purulenta, por eso es turbia, porque existe gran cantidad de leucocitos. Ustedes saben también que existen dos parámetros químicos que son indicadores de meningitis y que se hacen en el líquido cefalorraquídeo. Es la determinación de glucosa, que es la glucorraquia, y la determinación de proteínas, que es la proteinorraquia. Ustedes saben que todo lo que termina en raquia es el líquido cefalorraquídeo. En este caso de que es una meningitis purulenta, bacteriana, aguda, la glucosa va a estar baja. O sea, lo normal es que sea entre 40 y 70, ¿no? Más baja que en la sangre. Pero va a estar entre 20, 30, a veces 10. La glucosa va a estar baja. ¿Por qué? Porque es devorada por las bacterias. La glucosa es devorada por las bacterias haciendo bajar su concentración. Y las proteínas van a estar altas por la gran cantidad de leucocitos que existen. Pueden dejar secuelas, es decir, después de haber pasado la enfermedad, se pueden dejar secuelas, como por ejemplo en el caso de la meningitis por la virus de la polio, ¿no? Quedan secuelas. Convulsiones en un 20 a 30%, edema cerebral, hidrocefalia, que quiere decir que se llena de líquido el cerebro, y 10% de los pacientes que han sufrido de meningitis se recuperan, pero con pérdida de la audición, o sea, hipoacusia. Una de las bacterias más importantes productora de meningitis en los niños, sobre todo de 3 a 5 años, es el Haemophilus influenza. Esta Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo, pero gracias a Dios está controlado porque se administra la vacuna pentavalente. Entonces, la vacuna pentavalente es la que, eh, la vacuna pentavalente es la que cubre 5 enfermedades, ya saben ustedes: difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por Haemophilus influenza y hepatitis B. O sea, la vacuna pentavalente cubre la enfermedad, específicamente la meningitis producida solo por Haemophilus influenza, porque tiene en su composición los antígenos que van a producir la formación de anticuerpos protectores. Entonces, esa es la rigidez de nuca que presenta un paciente con meningitis. Bueno, esos son algunos signos que pueden tener los niños, ¿no? Fiebre, además de cefalea, rigidez de nuca y cefalea, pueden tener vómito, fiebre, fotofobia, somnolencia, dolores articulares, convulsiones, ¿no? Y empieza así con las convulsiones debido a su infección. Uno de los signos importantes que hace el médico para ver si hay meningitis es el signo de Brudzinski. Este signo de Brudzinski hace que lo hace echar al paciente y le levanta la cabeza. Al levantar la cabeza no deberían levantarse los pies, pero en el caso de meningitis, un signo clínico de Brudzinski es que levanta también los pies, así como estamos viendo acá en la figura. ¿Cuáles serían los agentes etiológicos? Este cuadrito, chicos, es importantísimo, porque un factor epidemiológico importante para saber y buscar qué agente etiológico es el que está produciendo la meningitis es la edad, ¿ya? La edad de 0 a 2 meses, podemos decir más los neonatos, hasta el primer mes de vida. Dentro de los cocos gram positivos tenemos al Streptococcus agalacti. Dentro de los bacilos gram positivos tenemos a la Listeria monocytogenes. Y dentro de las enterobacterias tenemos a la Escherichia coli. Entonces, ustedes lo primero que deben saber al procesar un líquido cefalorraquídeo es la edad del paciente, para saber qué bacteria van a poder buscar. Entonces, si es un neonato, son estos microorganismos que no existen en los pacientes más grandecitos. Por ejemplo, los niños de 2 meses a 2 años ya es el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae. Y en los niños mayores de 2 años y en los adultos,
La bacteria más importante es el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Por eso ese cuadrito es importante para saber qué vamos a buscar. Ahora tenemos la meningitis crónica. La meningitis crónica generalmente es de larga duración. Eso es la diferencia entre agudo y crónico, el tiempo, ¿no es cierto? Es de larga duración, no es tan grave y se presenta generalmente en pacientes inmunodeprimidos, pacientes HIV positivos, pacientes diabéticos con cáncer, y tiene un comienzo brusco, como por ejemplo va a empezar con fiebre, cefalea, rigidez de nuca, náuseas, vómitos. O sea, la signosintomatología es la misma de cualquier tipo de meningitis. Pueden persistir un mes o más. Y la patogenia es similar a la aguda. Entonces, tenemos que el líquido cefalorraquídeo va a presentar aumento de los leucocitos, pero con predominio de mononucleares. No es como en la bacteriana purulenta con predominio de polimorfonucleares. Aquí es con predominio de mononucleares. Y los parámetros químicos, que son la glucosa y las proteínas, no van a ser de mucha relevancia. La glucosa puede estar levemente baja, puede estar, y las proteínas pueden estar elevadas. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos de esta meningitis crónica? Son otros diferentes que de la meningitis aguda purulenta. Está el Mycobacterium tuberculosis, ahí tenemos la meningitis tuberculosa, ¿no es cierto? El Cryptococcus neoformans, chicos, importantísimo. Yo he encontrado en el hospital Cryptococcus neoformans en pacientes inmunodeprimidos HIV positivos, cuando el médico ni siquiera sospechaba que podía ser un Cryptococcus neoformans. Yo me compraba tinta china y con una gotita de tinta china se podía ver las cápsulas de la bacteria, la levadura con su cápsula, que vamos a ver a continuación cómo se ve. Pero es muy importante buscar en el líquido cefalorraquídeo Cryptococcus neoformans, no cuesta mucho. Hongos como el Coccidioides immitis, el Histoplasma capsulatum, Blastocystis dermatitidis, la cándida, bacterias como la nocardia, actinomyces, treponema pallidum, brucelas, salmonella, y los parásitos son raros, Toxoplasma gondii y los cisticercos. Ya como les decía anteriormente, la meningitis aséptica es con aumento de linfocitos, es decir, mononucleares, cultivos bacterianos y micóticos negativos, porque aquí no están implicadas las bacterias, sino los virus y los hongos. El paciente aparece con la misma signo-sintomatología de la bacteriana, fiebre, cefalea, rigidez de nuca y puede tener náuseas y vómitos. Se asocia más a infecciones producidas por virus. Y no se hace tratamiento, solamente tratamiento sintomático. En cambio, la bacteriana hay que tratar violentamente con antibióticos. Aquí el tratamiento es sintomático, se tratan los síntomas, ¿no? Es autolimitada, así como viene, también tiene un tiempo de duración y se va. Se observa en la sífilis, que es una enfermedad del sistema nervioso, y en la leptospirosis. Bueno, ya hemos visto la meningitis aguda purulenta o bacteriana, meningitis crónica producida por bacterias y virus, por virus y hongos. Ahora vamos a ver la encefalitis y la meningoencefalitis. La encefalitis, como su nombre indica, es una inflamación del parénquima cerebral, producida en general. Estas son generalmente producidas por virus. Y la meningoencefalitis es una combinación de meningitis con encefalitis. En ambos casos va a haber predominio de mononucleares, o sea, de linfocitos al hacer el recuento diferencial. Bueno, la clínica, como dijo, la sugestiva. ¿Qué quiere decir? Que a veces no presenta signos ni síntomas, pero cuando presenta signos y síntomas son los mismos que de una meningitis bacteriana o purulenta, cefalea, rigidez de nuca y fiebre, que es la tríada típica de una meningitis, ¿no?
¿Cuáles son los virus causantes? Los enterovirus, donde tenemos ahí al poliovirus, el virus de la parotiditis, que es el que produce las paperas, el virus del herpes, los arbovirus, después tenemos los que producen encefalitis, ¿no? Los arbovirus, encefalitis japonesa, han de ver en virología. Los que producen el sarampión como una complicación del sarampión, los citomegalovirus, la coriomeningitis y el Epstein-Barr, ¿no? Y también la varicela zoster, los neonatos y en los pacientes HIV que son inmunodeprimidos puede presentarse casos de encefalitis viral. Y la encefalitis producida por parásitos son amebas de vida libre, los agentes causales como la Naegleria fowleri y la cantamueva, que invaden el cerebro desde la mucosa nasal que genera estanques o agua estancada que viven estas amebas e ingresan por la mucosa nasal al nadar. Otros parásitos que alcanzan el cerebro pero por diseminación hemática tenemos el Toxoplasma gondii, la entoameba histolítica, Strongyloides estercorales y la Taenia solium. Y por último tenemos el absceso cerebral, que como vemos acá en esta tomografía, una acumulación de pus en el cerebro, que generalmente es producida por microorganismos anaerobios, porque no hay oxígeno ahí presente, ¿no? Y también el Streptococcus viridans puede producir la infección. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Obtenemos la muestra y la transportamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se saca la muestra? La muestra se saca a nivel de la tercera y cuarta vértebra lumbar, en ese espacio. Esta muestra la tiene que tomar el médico, no toman ustedes, es un proceder médico. Entonces, si nos da tiempo, vamos a mostrar un video de la obtención de la muestra con previa asepsia con alcohol y lugol. Se realiza la toma de la muestra en la lumbar 3, en el espacio que existe entre la lumbar 3 y la lumbar 4. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Tranquilizar al paciente, colocarlo en posición fetal o sentado con la espalda bien flexión, encorvada, para ubicar bien el lugar de donde realizar la toma de muestra, ¿no? Entonces, una vez que se toma la muestra, hay que ver el aspecto. El aspecto nos da mucha luz sobre qué organismo puede tratarse, porque es una emergencia médica, ¿no? El líquido puede ser claro o puede ser límpido, como cristal de roca, eso es lo normal, ¿no? Ese es el aspecto. O puede estar ligeramente turbio, eso es en el caso de la meningitis por bacterias, o puede ser opalescente, ¿no? Donde puede ser por virus, por hongos, ¿no? Por parásitos. Puede tener presencia de coágulos. Una vez que se toma la muestra, inmediatamente se debe llevar al laboratorio, debe ser procesado de inmediato. Si no se procesa dentro de las 2 horas, no se debe refrigerar la muestra. Es la única muestra que no se debe guardar en el refrigerador. ¿Por qué? Porque los virus, bacterias se mueren, son bien lábiles. Dejar a temperatura ambiente o si no, colocar en la estufa 35, 37 grados. En el caso de que estemos buscando virus, se debe refrigerar a menos 70 grados centígrados. Entonces, ¿cómo se hace el procesamiento? Por sus micrófonos. Díganle, por favor, a su compañero que los micrófonos. Lisbeth, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Clase siquiera. ¿Qué es, Lisbeth? ¿Qué? Bueno, son 3 tubos que se deben separar. En el 1 a 2 ml se realiza el cultivo, ¿no? Se realiza el cultivo del líquido cefalorraquídeo entero y del sedimento se hacen las tinciones, incluyendo la tinta china para ver microorganismos. La tinta china es para ver el Cryptococcus neoformans, que es el hongo que es el que produce la meningitis en pacientes inmunodeprimidos. Del sobrenadante se hace el examen químico, que son proteínas y glucosas. Y luego tenemos que hacer el recuento de leucocitos, el examen citológico para ver si hay polimorfo o mononucleares. Eso lo han hecho ustedes en química.
¿no? El sedimento y el sobrenadante, ¿no? Debemos sembrar en los 3 medios, que es del sedimento, se siembra en los 3 medios, que es el agar sangre, el agar chocolate, para que crezca el Haemophilus, para que crezcan las bacterias alfa, beta hemolíticas como el neumococo en el agar sangre, o en el agar McConkey para que crezcan los bacilos gram negativos. Entonces, esta tablita es sumamente importante, chicos, importantísima, porque aquí están los parámetros para la interpretación. Un líquido cefalorraquídeo normal tiene leucocitos de 1 a 5, pero el predominio de esos leucocitos son los linfocitos mononucleares, ¿no? Las proteínas 0,15 y la glucosa de 0,6 a 0,7 miligramos por decilitro. En el caso de que haya bacterias, como el neumococo, el Haemophilus, el meningococo, van a estar aumentados por encima de 300 hasta 50,000. Eso es que sea turbio el líquido cefalorraquídeo. Predominio de neutrófilos o polimorfonucleares, ¿no? Y las proteínas van a estar elevadas, mire, por encima de 0,4, que es lo normal, va a estar de 1 a 3, y la glucosa baja, ya dijimos por qué. Cuando es por virus, hay leucocitos, pero con predominio de linfocitos y no tanto como en el caso de la bacteriana. Las proteínas y glucosas pueden que estén normales o la proteína levemente elevada. En la infección por hongos o tuberculosa o meningitis tuberculosa, los leucocitos van a estar aumentados, pero no tanto, a costa de los linfocitos levemente elevadas, las proteínas, y la glucosa va a estar un poco baja. Este cuadrito es fundamental para que ustedes interpreten sus líquidos cefalorraquídeos, ¿ya? Una vez se siembra, se incuba y se no crece. Esto es importantísimo, el neumococo. El neumococo es una de las bacterias más importantes productoras de meningitis, ¿no? En niños y en adultos. Se observa el diplococo gram positivo lanceolado encapsulado, ¿no? Y esto es la prueba de la tinta china. Crece en el agar saburó, el Cryptococcus neoformans, y vean la prueba de la tinta china, se observan las cápsulas brillando. Ahí tenemos el neumococo, ahí tenemos otra foto del Cryptococcus neoformans con tinta china. Se debe reportar inmediatamente los resultados al médico porque él está esperando el resultado porque es una emergencia médica, ¿ya? Él necesita ver si es bacteriana, viral, porque la clínica no le dice mucho. Entonces, él está esperando ver si es una bacteria o es un virus para empezar o no antibiótico. Si es positivo, reportar en cuanto se identifique el germen. Y si es negativo, reportar a las 24 horas. Aquí tenemos otras pruebas, como la detección de antígeno, que es pruebas de aglutinación, antígeno-anticuerpo, la PCR, que es mucho mejor todavía que prueba de biología molecular, y el cultivo. Bueno, con eso habríamos terminado, chicos, esta prueba Cabalingo. Nos falta 2 minutos. Quiero dejar de compartir para compartir ojalá que nos alcance el tiempo, la toma de muestra. No sé si es esto, ¿no? ¿Se escucha? Esta es la toma de un líquido cefalorraquídeo. Se realiza primero la asepsia. Primero con alcohol. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, amor. Eres la rosa que me da
Recording stopped.